Shalom. Estamos aquí para continuar con la quinta aliyá, capítulo 39 del Sefer Shemot, capítulo 39, versículo 2. Llegaremos hasta el versículo 21. La Torah leemos así: hizo el efod de oro, lana celeste, lana púrpura, lana carmesí, lino retorcido. Extendieron las láminas de oro y cortaron hilos para hacerlos dentro de la lana celeste, dentro de la lana púrpura, dentro de la lana carmesí y dentro del lino retorcido, obra de artesano. Hombreras le hicieron unidas, en sus dos extremos fueron unidas, el cinturón para ceñir lo que está en él, de él mismo es, como su obra: oro, lana celeste, lana púrpura, lana carmesí y lino retorcido, tal como le ordenó Adonai a Moshe. Hicieron las piedras de ónice engastadas en engastes de oro, talladas en grabado en relieve, con los nombres de los Bené Israel, las colocó sobre las sombreras del efod, piedras de recuerdo de los Bené Israel, tal como ordenó Adonai a Moshe. Hizo el pectoral, obra de artesano, como la obra del efod, hilo de oro, lana celeste, lana púrpura, lana carmesí, lino retorcido. Cuadrado era, doble. Hicieron el pectoral un seret su longitud y un seret su anchura, doble. Engastaron en él 4 hileras de piedra, la fila de rubí, esmeralda y carbúnculo. Fue la primera hilera. La hilera segunda, nófex, zafiro y diamante. La hilera tercera, topacio, turquesa y cristal. Y la hilera cuarta, crisólito, ónice y jaspe. Montadas en engastes de oro su engaste, las piedras eran según los nombres de los Bené Israel, 12 según sus nombres, grabados en relieve, cada uno por su nombre, por las 12 tribus. Hicieron para el pectoral cadenas en los bordes, obras de trenzado de oro puro. Hicieron 2 engastes de oro y 2 aros de oro, y pusieron los 2 aros en los 2 extremos del pectoral. Pusieron 2 trenzas de oro en los 2 aros del extremo del pectoral, y a los 2 extremos de las 2 trenzas pusieron en los engastes y los colocaron sobre las hombreras del efod. En el frente hicieron los aros de oro y colocaron sobre los 2 extremos del pectoral, sobre su orillo que está en la dirección del efod hacia adentro. Hicieron 2 aros de oro y los pusieron en las 2 hombreras del efod, por debajo, por delante, frente a su juntura, por arriba del cinturón del efod. Unieron el pectoral con sus aros, a los aros del efod con hilo de lana celeste, para que estuviera sobre el cinturón del efod y no se moviera el pectoral de sobre el efod, tal como ordenó Adonai a Moshe. Bien, ahora aquí habla acerca del Bidei HaKodesh, que son las vestiduras sagradas, aquellas que usaba el Kohen Hagadol para ministrar diariamente en el Mishkan. Vamos a ver aquí el uso del hilo de oro en medio del resto de telas de lana o hilos de lana y de lino, para poder, bueno, no de lino, nada más de lana, para poder usar. No, sí, recuerdo, es también de lino. Los 2 hilos, tanto de lana como de lino, y hilos de oro también se entretejían para poder hacer esto. Estas vestiduras sagradas, precisamente por eso son sagradas, y esta es la razón de cómo están entrelazados hilos de lino y lana. Esta tela de lino y lana no será usada de forma común, sino solamente es una vestidura sagrada. Representa también en esto el pectoral, en el cual están las 12 piedras con cada uno de los nombres de las 12 tribus de Israel. Y de acuerdo a esto, esta es la razón de por qué nosotros no podemos mezclar lana y lino juntos, porque es una tela especial para el Kohen Hagadol. Esto es de lo cual se habla, y cómo se confecciona, cómo se diseña, cómo finalmente se hace la vestidura, y para poder ser empleada por el Kohen Hagadol. Todo es un embellecimiento y un simbolismo de su representatividad como el Kohen, como el sacerdote que ministra delante de Akadosh Baruj Hu en representación de todo el pueblo de Israel. Lo lleva en el pecho habla del juicio, y de esta forma todo el simbolismo que había rehuido el pueblo de Israel al momento de estar en Har Sinai recibiéndose la Torah, ahora se encuentra en este ritual, ¿ya? Esto es lo que tiene la aliyá número 5, y nos vemos para la aliyá número 6. Shalom.